Así luce cuando te vas un mes por trabajo fuera de tu casa. Todas las maletas son para 2 personas. Maletas también por acá con un poco de comida, las chanclas, todo. Ahí va todo. Tanto ropa normal para estar en casa y ropa para ponerte de trabajo. Okay, this is what happened. Where did you go for job? Lo que pasa cuando te vas por trabajo. Hey babe. Ay, la madre. Y vamos llenos. Y la maletera con más. Y más por aquí. Time with the call, but never before. You gave me nothing else. Still you my way. I beg and borrow still. At first sight it was real. I didn't know I would feel, but it's in my way. Your stare was holding, red and jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just love you. This is crazy. Just with my number. Just call me baby. It's hard to look right. As you say. Buenos días mi gente, el vlog de hoy empieza un poco diferente. Como ves, estamos en el coche, estamos en un área de trabajo. Y les digo por qué empieza un poco diferente. Porque en la edición de este video, cuando estaba editando este video, me di cuenta que no les dije para dónde íbamos, ni qué era lo que íbamos a hacer. Así que aquí les va. Yo tengo un trabajo permanente y hace unos meses pedí una excedencia. ¿De qué van las excedencias? Así muy rápido es, si tú llevas un poco más de un año en tu trabajo y tú quieres pedir una excedencia por algún asunto familiar o sencillamente porque quieres probar en otro trabajo, tú tienes todo el derecho de pedirlo. Por lo menos aquí en España tienes todo el derecho de pedirlo. Ya depende si el trabajo te la acepta o no, o si cumples con todos los requisitos para pedir una excedencia, y depende del trabajo también la cantidad de tiempo que puedes pedir esta excedencia. Por tanto, yo pedí la excedencia solo por 6 meses. Ahora, al pedir esta excedencia, mi motivo fue para cambiar de sector. No sé si ya lo vieron o los van a ver después, algunos videitos cuando estábamos preparando todo lo que es las maletas y las cosas para irnos a la ciudad donde vamos a hacer realmente el trabajo, donde hicimos el trabajo, porque ya el trabajo lo terminamos. Cuando estaba haciendo la edición me fui apuntando todas las cositas que me faltó decirles, porque si no, no me iban a entender de lo que estábamos hablando. Entonces, ¿a dónde nos fuimos? Carla, a ver, que no lo has dicho. Nos fuimos a la línea de la Concepción, porque era lo más cerca que quedaba de San Roque, que es realmente el área donde está la refinería. Esta refinería pertenece a Cepsa. Mi novio trabaja para una compañía, él fue contratada por esa compañía para inspeccionar que todos los trabajos se estuvieran haciendo correctamente, y yo fui a trabajar por otra compañía. O sea, yo fui contratada por otra compañía totalmente diferente. O sea que fuimos a trabajar juntos, pero no tan revueltos. ¿Qué pasa? Que sí teníamos el mismo horario. Esto nos facilitó el irnos juntos, regresar juntos, los horarios de las comidas también nos lo facilitó mucho al tener el mismo horario. Y cuando hicimos el cambio, porque empezamos en el turno de la mañana, y cuando hicimos el cambio al turno de la noche, pues cambiamos los dos juntos y nos siguió facilitando exactamente lo mismo. O sea, los turnos para irnos, para regresar a casa, para comer, todas esas cosas. Ahora sí, creo que ya no se me queda más nada. Me lo fui apuntando todo, por eso de vez en cuando así hago una miradita, porque no quería que se me pasara nada, para que puedan entender todo lo que fue ese mes de trabajo. Hay algunas tomas muy pequeñitas dentro de la refinería, ya que en zonas de la refinería no se puede grabar. O sea, no es que no se puede grabar, es que no está permitido entrar ni cámaras ni teléfonos, a no ser cámaras y teléfonos especializadas, o sea, revisadas, que son las llamadas ATEX. O sea, si no son de ese tipo, que son especiales, no se pueden pasar. Hay algunos que otros videos muy cortitos, muy pequeñitos, y espero que
sinceramente lo disfruté mucho. Así que aquí les dejo con el videito. Hola mi gente, aquí estamos, paradita técnica para un cafecito, poner un poco de combustible y seguimos con el viaje. Mirad por ahí atrás, aunque creo que ya les debo haber dejado algún videíto. Parece que llevamos una mudanza para irnos a vivir a otro lado, pero solo nos vamos por un mes, creo. De momento nos vamos solamente por un mes, así que ahora nos vemos. Chau, chau. Buenos días mi gente, aquí estamos en nuestra nueva casita. Mirad qué pedazo de vistas tenemos. Ahora vamos a les enseñaré la parte de afuera. Esta es la nueva casilla, ahí tenemos para hacer un pequeño almuerzo. Vale, vamos a la parte de afuera. Estas son las vistas que tenemos desde el balcón y desde lo que es la cristalera que les había enseñado antes. Ahí está la línea de la Concepción. Ahí, la línea de la Concepción. Y aquello que se ve allá atrás, a ver, se los echa para atrás. Eso es Gibraltar. Hoy el día no está muy divino que digamos, son como las 12, pero no ha salido bien el sol realmente. Ahora les enseño más. Y ya para allá, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la parte de la línea y aquello, si más no me equivoco, que está para esa zona es parte de la refinería, o sea, puerto y refinería. Buenos días mi gente, aquí estamos, nos hemos levantado, ya vamos activados, ya hemos desayunado, así que vamos a terminar de vestirnos. Como lo mismo trabajamos abajo normal, en suelo normal, lo mismo trabajamos en un piso 6, un piso 12, un piso 11 y depende. La refinería está en el medio de nada, o sea, está solo la refinería y no siempre tienes algún edificio del propio de la refinería que sea más alto donde tú puedas estar trabajando. Entonces pues hay que ir abrigaditos. Entonces llevamos camisetica térmica, o sea, de manga larga, térmica, lo que la tengo así porque estamos dentro de la casa y ahora mismo no hace tanto frío, pero bueno, hay que ponerla porque luego hace bastante frío. Luego llevamos por aquí abajo mallas térmicas, a ver, me echo por acá atrás, así, mallitas térmicas negras. Y ahora arriba de esto nos ponemos el overol de trabajo. Vamos allá. De overol de trabajo tenemos dos, por lo tanto cuando uno está sucio pues podemos ir lavándolo y utilizar el otro. Entonces hoy nos toca este. Aquí vamos. Y aquí estamos. Primera capa lista.
Vamos a por los zapatos. Boticas por acá. Y calcetines gordos. Para que no te maltrate tanto los pies. A ver, mucho mejor. Ya estaríamos. Luego nos falta chaqueta. Y ahora sí, listos para irnos a trabajar. Nos vemos. No sé si nos veamos ahora en algún video que les pueda grabar en la refinería o ya cuando regresemos. ¿Qué pasa? Que en la refinería realmente hay una zona que sí que puedes llevar el teléfono, pero en la zona donde yo trabajo pues no puedes llevar el teléfono. Entonces pues no sé si lo que vayan a ver detrás sea algún pequeño pedacito que pueda haberle hecho un poco oculta o ya regresando a la casa, así que no lo sé. Nos vemos, me voy a trabajar. Chao, chao. Buenos días, gente. Estamos en el top del top. No sé si se me va a escuchar mucho. Si no, ya les pondré la voz en off. Estamos arriba del top en la planta 12. A ver, mira, por allá vemos, por ahí vemos Gibraltar. Estoy de vigilante, como ya les dije anteriormente, y hay uno de los chicos que está aquí, ahí adentro. Luego les pondré algún video, hay uno de los chicos que está ahí adentro. Y tenéis que estar acá de vigilante con todo. Os voy a enseñar por dónde hemos subido. Hemos subido por ahí y luego ahí, por esa, a ver, ahí, por esa amarilla también se sube. Y estamos vigilando esta parte. Esto sería un espacio confinado. Estamos a 12 plantas, por allá se ve todo. Vale, estamos en un piso 12 y esto sería un espacio confinado porque tiene una entrada muy pequeña de difícil acceso. Hola gente, aquí venimos caminando para el receso, o sea, para el almuerzo. Aquí venimos caminando todo por allá atrás, hasta aquí, hasta las oficinas, que es donde hay almuerzo. Yo almuerzo aquí con mi novio, nosotros nos traemos la comida de casa. Así que ahora nos vemos cuando estemos almorzando. Aquí estamos en el aseo, primera parada técnica. Le hemos quitado el casco y a ver, y así quedan los pelos. Aquí tenemos un montón de capas. Primera capa, segunda capa, overall. Y llevamos aquí abajo chaqueta para el agua. Aquí estamos, hora de almuerzo. Por allá aquel esperándome también para almorzar. Hoy tenemos, a ver, ensaladita con atún. Les cambio la cámara. A ver, ensaladita con atún
tomate, aguacate, lleva ahí un montón de cosas. Y lo blanco que se ve es una crema que yo hago, una crema ácida con yogur, tahini, limón y también lleva queso crema. Y por acá nos queda un poco más de ensalada, pero sin aliñar. Unos zumos, jamoncito, fruticos secos. Así que, ñam ñam, a comer. Hola. Bueno, como veis, ya se hizo de noche. Vamos saliendo, son las 7:30 de la noche. Vamos camino a la oficina donde está Brandon a recoger las cosas, o muchas veces él ya me está esperando en la parte de afuera donde pasamos las tarjetas y ya salimos a la zona de afuera para poder luego ir caminando hasta el parque. Aquí se camina muchísimo porque son muy pocos los coches que están autorizados a entrar. Y estoy filmando en esta parte porque ya en esta parte es donde ya puedes utilizar el teléfono, porque tampoco se puede. Así que ahora nos vemos. Bye bye. Oh, I might stop talking to people before I snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Stepping 1, 2, where are you? Get in my heart. The 3, 4, the need you here anymore. Need you here anymore. My life. Buenas noches o buenos días, depende cómo lo veas. Para mí serían buenos días, pero realmente estamos de noche. Bienvenidos a la semana del turno de noche. Hemos cambiado a turno de noche porque hacía falta también personal en la noche, así que aquí estamos. Como veis, al cambiar al turno de la noche para nosotros es el día. Aquí vamos, hace fresco, chaqueta, casco y comencemos la noche. Chao, chao.